Buenos días con todos. Les agradecemos su presencia. A nombre de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros FEDESEC, queremos darles una cordial bienvenida a nuestro webinar Ventajas de los seguros paramétricos y su impacto social. Agradecemos, como les decía, su importante presencia. Mi nombre es Mariela Pozo y en este momento voy a ser la moderadora de este evento. Con el fin de garantizar la calidad del webinar, por favor tengan en cuenta los siguientes aspectos. Para una transmisión sin interrupciones, sus cámaras y micrófonos han sido desactivados. Para realizar preguntas al panelista, por favor utilice la opción de preguntas y respuestas. Para hacer comentarios, por favor utilice el chat. Les recordamos que este y todos nuestros webinars son grabados y los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube fedesec.es. También los invitamos a visitar nuestras redes sociales y nuestra página web www.fdc.org para más información de eventos y actividades de la organización. También les queremos indicar que al final de la exposición tendremos 10 minutos para responder sus inquietudes. Esta mañana nos complace dar la bienvenida a los representantes de la firma Blue Marble. Nos acompañan Álvaro Espinel Pardo, gerente de desarrollo de negocios, y Nicolás González, director para Latinoamérica. Ambos son ejecutivos altamente reconocidos y expertos en seguros paramétricos, con una amplia trayectoria en consultoría de gestión y desarrollo de negocios. A lo largo de sus carreras han implementado exitosas estrategias sostenibles e innovadoras en áreas como ventas, marketing y finanzas, destacándose por su enfoque en la orientación al cliente y el análisis de datos a través de plataformas digitales. Les agradecemos mucho al equipo de Blue Marble por su destacada presencia y a continuación le voy a dar el paso a Patricio Salas, secretario ejecutivo de FEDEC, quien nos acompaña esta mañana también. Bienvenido, Patricio, adelante. Muchas gracias, Mariela. Saludos a todos, especialmente a los amigos de Blue Marble que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Y, y a la firma que representan, la cual tiene un liderazgo muy marcado en el tema que se va a tratar en este webinar relacionado con los seguros paramétricos. Para nosotros, para FEDESEC, es una gran satisfacción el poder acercar al mercado a un mayor conocimiento sobre este nuevo mecanismo de aseguramiento, nuevo en nuestro país y en ciertos países de la región, pero que ya tiene una trayectoria de algunos años implementándose en otras latitudes. Y yo creo que debemos profundizar mucho más para sacar en el futuro el mayor provecho a esta herramienta que permite crear mayor impacto positivo hacia los mercados que tienen una alta brecha de protección. Como ustedes saben, a nivel de FIDES y particularmente también FEDESEC está muy enfocado en realizar los esfuerzos necesarios para cerrar la brecha de protección, lo cual nos permite contribuir de manera sostenible en una mejor calidad de vida para nuestra población. De seguro este tema y los amigos de Blue Marble también estarán acompañándonos. Este es digamos, un abrebocas a lo que se viene en el mes de octubre. Como ustedes conocen, FEDESEC está organizando la Conferencia Internacional sobre Seguros Inclusivos, el ICII, en Quito, Ecuador. Seguramente contaremos con la presencia de Blue Marble y sus expertos, y a todos ustedes nuevamente la invitación para que tengan pendiente la realización de este evento. Su participación creo que será de, de, de mucho valor para todo el mercado y principalmente para los usuarios potenciales de seguros inclusivos y microseguros, etc. Así que sin más, muchísimas gracias nuevamente, Nicolás y Álvaro, y estamos muy atentos a lo que nos tengan que comentar sobre los seguros paramétricos. Muy amable. Perfecto. Muchísimas gracias, Patricio, Mariela y sobre todo a la FEDESEC por la invitación y sobre todo por la oportunidad de poder presentarles las ventajas de los seguros paramétricos y la aplicación que podría tener en Ecuador y lo que hemos estado trabajando en Latinoamérica, que creo que va a ser de mucha utilidad. Un poco para darles algo de contexto y puedan conocer un poco acerca de Blue Marble, no voy a mostrar una lámina, pero sí es importante mencionarles que
Nosotros trabajamos en todo lo que es el diseño, implementación, monitoreo, la capacidad de reaseguro de seguros paramétricos climáticos. Entonces, en Latinoamérica particularmente ya trabajamos con empresas públicas, también privadas, en países como Colombia, Perú, México, Bolivia, entre otros. Entonces, estamos teniendo una expansión bastante importante en Latinoamérica y creemos que Ecuador podría ser un mercado potencial. Ahora, considerando que Ecuador es un país que es rico en recursos humanos, sobre todo por la ubicación estratégica, ya que ustedes están ubicados en el Pacífico y tienen muy buena conexión con las rutas comerciales, y también por ser un país que creo que es renombre en el tema del ecoturismo en Latinoamérica. Ustedes tienen lo que es la Amazonía, las Islas Galápagos. Creemos que justamente el seguro paramétrico podría beneficiar a gran parte de la población. Entonces, un poco como introducción acerca de cómo va a tratar la presentación. Bueno, ustedes saben que el 2024 en general ha sido un año bastante catastrófico en el clima, sobre todo en Latinoamérica. Hemos visto muchos casos de incendios forestales, por ejemplo. En Bolivia, el año pasado, el 2024, fue el año más catastrófico para los incendios forestales. Aproximadamente 11 millones de hectáreas fueron quemadas. Y hemos visto también muchos casos de sequías, altas temperaturas. Y Ecuador no fue ajeno a esto, ¿no? Ustedes han vivido algo que creo que ha rebotado en todas las noticias a nivel global, que es justamente la crisis energética. En septiembre bajaron los niveles de los embalses, lo que obligó a apagones prolongados. Inclusive justo fueron las épocas que tuvimos la oportunidad de conocer a Patricio, a Mariela, y tuvimos ahí varios problemas de conexión por justamente la falta de electricidad, ¿no? Y eso se ve reflejado justamente por el tema de las sequías, ¿no? También hemos visto que Quito ha sido cubierta por el humo el año pasado a raíz de los incendios forestales. Y esta noticia de acá abajo, la parte inferior derecha, eso fue hace unos días, que ya hay una alerta en Ecuador por las altas temperaturas en el día y heladas en la noche, que, bueno, las heladas se dan sobre todo en las partes altas del país, ¿no? Entonces, vemos que el clima está cambiando bastante y probablemente se ve o se va a ver el impacto no solamente en la economía de Ecuador, sino también en la sociedad. Todos saben o todos hemos visto, somos conscientes de los recientes acontecimientos que han pasado en California. Es importante que lo mencione, porque ahora los desastres naturales se producen 3 veces más que hace 50 años. ¿Sí? Y el clima está cada vez más cambiante, ¿no? Las aseguradoras cada vez son más cautelosas, sobre todo los reaseguradores, a la hora de asegurar las industrias que puedan verse afectadas por dicho cambio climático, ¿no? En el caso de California, simplemente para darles un ejemplo, se está produciendo un gran problema que podría impactar a toda la economía de Estados Unidos y que nos puede servir como ejemplo para no solamente Ecuador, sino para el resto de Latinoamérica, y poder seguir encontrando alternativas, ¿no? En el caso de Estados Unidos, ustedes saben que el 2008 pasaron por una crisis económica bastante importante y uno de los principales motivos fue que justamente el, el riesgo de las inmobiliarias de poder asegurar las casas, por ejemplo, fue uno de los principales problemas. Pero acá particularmente con los incendios lo que se está viendo es que las propiedades que no se pueden asegurar, no se pueden hipotecar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que las propiedades que no se pueden hipotecar pierden su valor y reducen obviamente el número de compradores. Entonces, eso puede encadenar también una crisis económica, no solamente en California, sino al resto de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es importante poder también conversar con ustedes acerca del impacto que puede traer justamente el riesgo climático. Y más adelante les vamos a explicar también cómo
los seguros paramétricos funcionan bastante bien con instituciones financieras. ¿Qué son los seguros paramétricos? La verdad es que es súper simple entenderlo, es bien práctico, es un seguro como cualquier otro seguro. Son un tipo de seguro totalmente innovador que se basa en la ocurrencia de un evento predefinido. Ejemplo, podría ser exceso de lluvia, sequías, entre otros, en lugar de basarse en la evaluación de pérdidas reales sufridas. Un ejemplo, ¿cómo es el flujo? Un cliente solicita a la aseguradora el seguro paramétrico, el cliente determina el parámetro que quisiera asegurar, que podría ser exceso de lluvia, déficit de lluvia, lo que es sequía, altas temperaturas, bajas temperaturas y muchos otros. Luego se monitorea el parámetro a través de la data de los satélites. En nuestro caso, nosotros usamos data de la NASA, de la NOAA, de Copernicus, entre otras. Y luego nosotros procedemos a hacer las indemnizaciones si se cumplen con la condición establecida en la póliza. Entonces, todo el proceso es bastante rápido y práctico. Y un poco para darles también mayor contexto, sí es importante poder diferenciar el seguro paramétrico con el seguro de indemnización tradicional porque es lo que más vemos que se ofrece en la mayoría de países. El seguro de inversión tradicional en sí, el proceso puede tomar mucho tiempo. Es decir, antes de tomar la póliza, dependiendo del país, generalmente el asegurado o el posible asegurado lo que hace es manda estados financieros, reporte de siniestralidad, cuadro de valores, a veces incluso tiene que esperar a la inspección de la aseguradora para poder proceder con la póliza. Pero una vez que ya el cliente o el asegurado tiene su póliza, cuando pasa un evento, el proceso, y ustedes lo deben saber, es se evalúan los daños, se presenta una reclamación, la aseguradora manda un ajustador, el ajustador envía su informe a la aseguradora y luego se procede con el pago en caso aplique. Y esto acá puede tomar muchísimo tiempo porque generalmente estos seguros se aplican mucho a lo que es el agro, ¿no? Entonces vemos que el agro está en zonas rurales que son difíciles de acceder. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de personas de bajos recursos que dependen de este seguro para seguir con su producción año tras año y que puedan tener un flujo de caja constante, este seguro no le puede ser de mucha utilidad, ¿no? Porque puede esperar varios meses hasta recibir la indemnización y durante esos meses no va a poder seguir continuando con la producción de su propiedad. En cambio, con el seguro paramétrico, nosotros lo que hacemos es, no necesitamos ningún requisito como estados financieros, lo único que necesitamos es ubicación, porque ya con nuestra plataforma nosotros podemos establecer la siniestralidad con la data y de acuerdo al riesgo se determina el pago que se puede hacer mes a mes. Entonces, lo que eso hace es que el asegurado tenga un flujo de caja para seguir pagando sus costos, como por ejemplo planilla, fertilizantes, abono, etcétera, cosas que de repente, en caso de un riesgo climático con el seguro tradicional, no podría tener. Entonces, acá vemos que el seguro paramétrico podría dar un mayor impacto, que pagos más rápidos y sin ambigüedades. Ahora, no quiero decir con esto que el paramétrico sea el sustituto del seguro de inversión tradicional. En realidad, lo ideal sería poder contar un mix de los dos, porque igual el seguro de inversión tradicional para algunos casos sigue siendo bastante útil. Entonces, es importante poder mencionarlo eso. Y el tema de los seguros paramétricos, en realidad son seguros que uno piensa que son relativamente nuevos, pero en realidad se crearon en Hamburgo a finales del siglo XIX. Pero recién a inicios de los años 2000 empezó el auge de los seguros paramétricos porque hemos visto que hay muchos avances tecnológicos. Se cree que acá a 10 años el mercado de los seguros paramétricos a nivel global se va a duplicar. Y ya estamos viendo justamente con los avances tecnológicos todos los usos que se pueden dar.
porque con la inteligencia artificial ya se puede incluso empezar a modelar o empezar a ver los riesgos climáticos mucho más precisos. Y vemos que también muchas aseguradoras están cada vez más adoptando este seguro dentro de su portafolio porque representa un menor gasto administrativo. Es decir, ya no tiene que pagar, por ejemplo, un ajustador o de repente si tiene un equipo amplio de inspectores, ya no podría tampoco depender tanto de ellos, porque la información es súper automática y como hemos visto, el peso es bastante ágil. Es importante poder aplicarlo. Y lo otro que también vemos es que no necesariamente aplica para agro. O sea, puede aplicar para cualquier industria que se vea directa o indirectamente afectado por el clima. Los principales riesgos que generalmente vemos que usan o que piden con los seguros paramétricos es lo que ya habíamos comentado, lluvia, ya sea exceso de déficit, que creo que es lo principal, pero también se puede hacer temperaturas, ya sea temperaturas altas, temperaturas bajas, nevadas, vientos, tormentas y huracanes, incendios forestales, terremotos. Y otro riesgo que no es un riesgo climático, pero también que se podría parametrizar, es el riesgo de mercado, que son los precios de commodities, por ejemplo. El tipo de cambio, obviamente, para Ecuador no afecta, pero sí podría ser súper interesante los precios de los commodities. Les doy el ejemplo de la soya. La soya, el precio global lo determina el mercado en Chicago. Y cuando hay eventos, por ejemplo, políticos o incluso hasta climáticos, el precio podría variar muchísimo en el tiempo y es algo que les afecta sobre todo a los productores de soya. Entonces, acá también se puede desarrollar un producto paramétrico que cuando baje un determinado precio, se active el seguro para dar una indemnización y que el asegurado no pierda tanto dinero con esas variabilidades en el precio de determinados commodities. Entonces también se puede hacer. Y nuevamente, viendo qué sectores podrían aplicar el seguro paramétrico, yo creo que el atractivo de los seguros paramétricos es que es bastante ágil y bastante creativo, porque podemos investigar diferentes riesgos de acuerdo a cada industria. Hemos ya desarrollado productos paramétricos para banca, para turismo, ganadería, transporte, pesca, construcción, tema también de comerciantes. O sea, que lo bonito de este seguro es que se puede desarrollar algo de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Y bueno, dejo a Nicolás para que pueda explicar esta parte. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Nicolás González. Estoy a cargo de Blue Marble en Latinoamérica, de todos los programas y proyectos que tenemos desde Argentina hasta México. Llevo ya algunos años en este mundo de los seguros y sobre todo en los seguros paramétricos y vengo de trabajar directamente con estos productores y estos clientes que tanto se ven afectados por el clima. Soy colombiano, vivo ahorita en Estados Unidos y digamos que en la experiencia que he tenido desarrollando este tipo de soluciones, me he dado cuenta que a pesar de que los seguros que ofrecemos son 100% remotos y no requieren validación, digamos que de campo, nos encanta estar en campo y validar justamente que los seguros tengan sentido, no porque haya que hacer, digamos que algún ajuste o alguna análisis de pérdidas, pero sí porque nos hemos dado cuenta que este tipo de seguros y en general los seguros requieren un componente de educación bien importante y que eso hace la diferencia en la sostenibilidad de los programas. Hoy gozamos en la región de Latinoamérica, en Blue Marble, con una tasa de renovación cercana al 97%. Los últimos 6 años, el seguro se ha activado por diferentes riesgos en diferentes países y lo que hemos visto es que cada año que se activa, pues eso hace que el seguro genere todavía más confianza y que
se pueda desarrollar todavía más en los siguientes años, además de dar el mensaje de que el cambio climático es una realidad. Entonces, como bien lo mencionaba Álvaro al comienzo, este tipo de eventos realmente se están dando cada vez más frecuentemente y cada vez más severamente. Entonces, es importante complementar la oferta de seguros tradicionales con este tipo de seguros paramétricos que realmente lo que buscan es generar un flujo de caja de emergencia para esas poblaciones que se ven afectadas por los seguros, por los eventos climáticos y tener un seguro, digamos que fácil y rápido que se pueda pagar, digamos que de manera automática es fundamental para generar la famosa resiliencia climática y esa adaptación. La mejor forma de explicar esto es a través de un ejemplo. Y esta es una de mis partes favoritas de mi trabajo y de lo que hago porque realmente creo fielmente en que esto funciona. Cuando uno va a campo y se toma una sopa o un café con ese agricultor, con ese beneficiario final y entiende realmente cuál es su necesidad y cómo este seguro les está ayudando un poco a generar esa resiliencia, pues se entiende que nuestro trabajo tiene un sentido y que tiene un propósito, además de sencillamente estructurar productos financieros. Ella es doña María Marleni y quería contarles la historia porque creo que explica muy bien el cómo se desarrolla un seguro hasta el final donde se recibe la indemnización. La historia es muy sencilla y ella vive en Colombia, en un municipio llamado Quinchía. Realmente para desarrollar el seguro en su momento, solo necesitamos ubicación, es decir, longitud y latitud, y lo que se hace es extraer los datos del satélite para poder analizar la lluvia, sobre todo, que era el riesgo que se iba a cubrir en ese momento. Eh, Ella, digamos que anteriormente había tenido otro tipo de seguro tradicional, pero digamos que no había tenido activación de su seguro porque sus plantas no se habían muerto dado al cambio climático, pero sí había tenido afectaciones en su producción. A través de uno de nuestros programas con uno de nuestros clientes más importantes, que es Nespresso, desarrollamos un producto paramétrico y ella estuvo incluida dentro de este programa, donde ya hoy tenemos más de 25.000 productores inscritos. Este es solo un caso, pero sí me parece importante mencionar que en ese momento ese producto que se tenía de manera tradicional no le servía específicamente al cultivo del café, porque el cultivo del café es muy resistente, la planta es muy resistente, sin embargo, la producción sí se pierde debido al clima. Entonces, desarrollamos un producto paramétrico de exceso y déficit de lluvia, ya se los vamos a mostrar más en detalle, pero digamos que sí, una de las cosas importantes era entender muy bien cuál era su realidad antes de. Luego se estructura el modelo de distribución, que también me parece importante contárselos, donde hay un cliente final, un trader de café, un comercializador de café que compra el tema. Hay unas cooperativas, asociaciones, bancos, microfinancieras, hoteles, digamos que hay una organización que se encarga de ser el tomador de la póliza, en este caso es una cooperativa de café, pero puede cambiar dependiendo del modelo que se estructure. El asegurado en este caso es doña María Marleni, justamente ella actúa como la asegurada y su producción, en este caso tenemos una producción por hectárea. Aquí hicimos el cambio al dólar más o menos de unos $1.000 por hectárea, que no representan el total de sus costos de producción, pero sí representa el total de costos de producción, sobre todo de la reactivación del cultivo, fertilizantes y algo de mano de obra para poder generar ese ciclo de resiliencia.
En Colombia, bueno, somos bendecidos porque tenemos dos cosechas al año. Hay otros países donde hay una sola, en específicamente hablando de café, perdón. Y lo que sucede es que al terminar una de esas cosechas, cuando hay un evento climático, el productor pierde o el cliente en general. En este caso, el productor tiene una pérdida por esa cosecha que el clima estuvo mal. Mucha lluvia, muy poca, independientemente, tiene una pérdida. El problema cuando se tiene esa pérdida es que el productor va a cortar la reinversión en su cultivo para la siguiente cosecha. No importa si es el mismo año o el siguiente, el productor va a tener menos dinero para invertir en su negocio. Entonces, ahí es donde entra este seguro de manera muy apropiada y pertinente en el tiempo que se requiere y una vez se genera esa pérdida, el seguro se activa porque hubo esa variación climática, el productor recibe esa indemnización que realmente en el caso de los paramétricos es más una compensación más que una indemnización porque no se está evaluando el daño, sino que se está pagando sobre un evento, como lo mencionaba Álvaro, que ya está predeterminado. Se recibe ese dinero y ese dinero es el que le sirve al productor para comprar esos fertilizantes y volver a salir adelante. Doña María Marleni, ella en la historia, cuando llegué ese día a tomar las fotos, estábamos grabando unos testimoniales y demás, le pregunté, doña María Marleni, ¿cómo le fue este año? Eso fue en el 2022. Ella tenía un año muy malo. En Colombia hubo fenómeno de la niña y hubo excesos de lluvia que dañaron completamente las floraciones, hubo pérdidas bastante importantes y ella tenía un 1,5 hectáreas. Entonces, ya ahorita les explico un poco del resto, pero sí me parece importante contarles esta parte de la historia. Cuando ella recibe, digamos que el seguro, pues ella sabe que está cubierta, pero en ese momento que fuimos a grabar, estábamos justo en esa época de floraciones y de lluvia. Entonces, ella me dice que le había ido muy mal y que estaba esperando justamente el tema del seguro para que le ayudara a salir adelante. En ese momento hicimos la investigación, teníamos ya por avisarle a ella que el seguro se le había activado casi por los $1,000, por $1,000 en el 1,5 hectáreas. La reacción de doña María Marleni fue inicialmente llorar, nos abrazó a todo el equipo y la verdad ella no sabía ni cómo reaccionar porque el tema que ella estaba viviendo en su cultivo era bastante fuerte, había tenido bastantes pérdidas y ella misma nos dijo, este dinero viene del cielo y me sirve mucho para comprar fertilizantes. O sea, ni siquiera nosotros tuvimos que decirle, ella misma sabía que ese dinero era para justamente comprar fertilizantes porque se venía la siguiente cosecha y su otra oportunidad para recuperar lo que había perdido. Entonces es fundamental tener claro en la estructuración de este tipo de programas esa suma asegurada por hectárea o por lo que sea que se vaya a asegurar, pues que tenga sentido para esa reactivación económica y que realmente genere esa resiliencia climática. Ahora tenemos este cliente nuestro a nivel global, este programa de café específicamente ya está trabajando en varios países, no solamente en Latinoamérica, sino en Asia y en África. Orgullosamente nació en Latinoamérica y eso es algo muy positivo porque aquí fue donde lo piloteamos y lo testeamos y ya hoy estamos creciendo en Honduras, Guatemala, Ecuador, en Ecuador, no, perdón, en Perú y ojalá este año podamos iniciar a cubrir en Café Seguro, se llama el programa, en Ecuador y Brasil. Entonces, en este caso, y nosotros trabajamos con una aseguradora local en cada uno de nuestros programas, siempre buscamos trabajar con esa aseguradora que proporcione la mejor calidad de atención al servicio del cliente. En este caso, en Colombia trabajamos con Seguros Bolívar y la reaseguradora es uno de nuestros dueños, que es Zurich. Ellos son los reaseguradores líderes.
tenemos un panel de reaseguro detrás y digamos que también es bien importante decir que para este tipo de programas paramétricos normalmente se tiene reaseguro, naturalmente por el tipo de riesgo y los volúmenes de capital que se requieren. Y es importante tener, digamos que ese respaldo de capitales que en este caso provienen principalmente de Suiza y de Estados Unidos para esos momentos críticos donde hay fenómenos del niño, de la niña que afectan bastantes de los clientes, pues ahí es donde se necesita que los recursos estén disponibles. En el caso de doña María Marleni, como les mencionaba, la ubicación es, digamos que una de las cosas básicas que se requieren, estructurar el calendario fenológico dependiendo de dónde está ubicado cuando se trata de un seguro específicamente de un cultivo. Hay otros tipos de seguros que son más mensuales y que podemos hacerlo, por ejemplo, con los bancos, microfinancieras, con otro tipo de clientes, el modelo es un poco diferente. Cuando es cultivo específico, se tienen en cuenta los calendarios fenológicos. Aquí, como lo mencionaba Álvaro hace un momento, usamos una fuente pública de datos. Esto también es muy importante. Estos vienen de la NASA y de la NOAA porque normalmente trabajamos con gobiernos. Los gobiernos están involucrados en nuestros programas ya porque dan subsidio o porque regulan el seguro o por X o Y, pues trabajamos con datos públicos libres y auditables que donde los satélites no son nuestros, sino que son públicos. En México también y en diferentes países, digamos que funciona esa metodología. Tenemos los datos históricos que para las compañías de seguro es fundamental contar con datos históricos, pues aquí no hay que pedir, digamos que tanto dato al cliente, sino más bien se trabaja con ese tipo de clientes cooperativas y desarrolladores para poder correlacionar esa producción versus el clima y los datos climáticos que tenemos nosotros. En este caso tenemos un tamaño de cuadrícula de 5 por 5 kilómetros que digamos que para la tecnología que hay disponible hoy, pues está bien, tiende a ser mejor, ya hay mejores resoluciones, como lo digo a veces con el ejemplo de como los celulares hace unos años que uno tomaba una foto y se veían los píxeles gigantes. Hoy en día tomamos la foto con nuestro celular y siguen siendo píxeles, pero mucho más pequeños. Eso significa que hay mayor resolución. Esta tecnología satelital tiende a mejorar también con el tiempo y a que tengamos mayor precisión en los seguros paramétricos y en las conferencias que damos, siempre nos preguntan por el riesgo de base y eso significa la correlación entre la producción y el evento climático. Y aquí me gustaría hacer la precisión de que ese riesgo de base se mitiga en mucho, digamos que en gran cantidad, eh, con varios de los análisis que hacemos precisamente de ese histórico de lluvia y si le das porfa la siguiente diapositiva, eh, nosotros lo que hacemos es analizar, Álvaro, si me ayudas porfa con la siguiente, esa. Analizar las lluvias y los promedios de temperatura o de vientos, por ejemplo, históricos, y ver cómo esa producción histórica se vio afectada. Entonces, ese es el primer, digamos que análisis para mitigar el riesgo de base. El segundo es dividir los calendarios fenológicos, por ejemplo, cuando hay cultivos, analizamos muy bien cuáles son esas etapas reales y en qué momentos se ve afectado el cultivo, bajo qué riesgos, porque no tiene sentido cubrir un riesgo todo el año que no va a afectar al cultivo todo el año. Entonces tenemos unas ventanas muy específicas de cobertura. En el caso del café, la floración, el riesgo es el exceso de lluvia, entonces solo cubrimos una cosa, a diferencia de otros seguros que tienen 50 coberturas, nosotros tenemos una en un momento muy específico, lo que hace que el seguro sea muy sensible y que genere esa resiliencia climática y que se active, digamos que casi que todos los años cuando hay esas variaciones. Entonces, eso mitiga muchísimo el riesgo de base
Y eso hace que, por ejemplo, hoy contemos con ese número que les mencionaba de un 97% de renovación. Es decir, que esa calibración y ese ajuste que se hace que tenga una correlación entre el cliente y la posible pérdida y la compensación que recibe. Siguiente. Y tenemos una plataforma que de pronto en algún otro ejercicio lo podríamos hacer un taller sobre la plataforma, pero básicamente lo que hace nuestra plataforma es determinar esos niveles de lluvia o de temperatura o de vientos en tiempo real. Sabemos cuáles fueron históricamente para esa ubicación. Entonces, doña María Marleni, sabemos dónde está ubicada, sabemos cuánto le llovió desde 1998, todos los días, 1 de enero, segundo, tercero, todos los días desde el 98. El sistema procesa eso y dice, mire, cuando la lluvia pase de cierto nivel, ahí se le debía activar el seguro. Entonces, eso lo tenemos todo automatizado y lo podemos ver en tiempo real con el mismo cliente y ver, comparar cuáles años fueron los malos. Entonces, ahí arriba donde ustedes ven esas barras naranjas, nosotros podemos comparar esos años malos que tuvo el cliente con esa correlación de las pérdidas. Entonces, esto hace parte fundamental del diseño de los productos paramétricos. Clave saber que en ese diseño tiene que haber, digamos que ese análisis y esa correlación. Y digamos que es importante también lo que siempre digo, ir y tomarse el café con el cliente y saber en qué momento hubo esos eventos para que el seguro esté bien calibrado. Siguiente, aquí tenemos ejemplos de exceso, de lluvia y de déficit. Entonces, cuando la lluvia supera cierto nivel en exceso, pues se genera una indemnización. Cuando la lluvia no llega a cierto nivel en cierto tiempo, no se genera, pues se genera una sequía o un déficit. Ahí también hay indemnización. Y esto lo que nos permite es explicarle de una manera muy sencilla a los clientes, incluso a los mismos productores, en unos talleres que damos de educación financiera, pues cómo funciona el seguro. Y ellos cuando lo entienden, cuando reciben el pago y entienden el por qué, y saben que no está, digamos que no hay una verificación de campo, sino que tiene que ver con lo que midió el satélite, pues están muy contentos con el producto y ellos mismos son los que solicitan que el producto se renueve de manera sostenida en el tiempo. Siguiente. Este es el análisis que les mencionaba para mitigar ese riesgo de base, que es justamente en las etapas fenológicas, floración y llenado, específicamente en el café, donde en la floración solo se cubre un riesgo de exceso de lluvia y en el llenado solo se cubre el riesgo de déficit de lluvia. Entonces, esto hace que el modelo o el diseño sea supremamente sensible. Una de las cosas que siempre nos preguntan y nos piden, no, es que queremos que el seguro tenga un montón de coberturas adicionales. Nosotros les decimos, mire, esto funciona normalmente como un Pareto. El 80% de sus pérdidas viene del 20% de los riesgos. Entonces, escojamos ese uno o dos riesgos que más afectan su producción, nos enfocamos ahí, eliminamos el resto de cosas y van a ver que el seguro se comporta de una manera muy eficiente y muy sensible y eso, digamos que hace parte del diseño. Y lo otro es que a diferencia de un seguro de automóviles, que el seguro está diseñado para que pague el 100% una vez cada 20 años, por ejemplo, el valor del vehículo, en este caso nosotros tomamos ese valor asegurado y casi que lo estamos fraccionando año a año. Por eso el seguro se activa tanto en menores proporciones, menos severas. Eso hace que genere esa resiliencia climática. Entonces, el concepto, la naturaleza de este seguro financieramente es diferente a los de los tradicionales en el sentido de que se busca esa frecuencia que genera la resiliencia climática.
Y estos son ejemplos de backtestings justamente mostrando cómo diseñamos nosotros nuestros productos. Y si ustedes ven ahí, ese es para el caso específico de Doña María, pero el seguro se activa casi todos los años. Y un año como en el 2017 significa que le fue muy bien, que el clima estuvo casi que perfecto y que no necesitó la cobertura del seguro. Esto está pensado en siniestralidad. Entonces, digamos que hay años donde naturalmente el 2022 fue el de la niña, en el 2015 hubo un niño, una sequía tremenda, 2011 hubo una niña, que ya me lo sé de memoria, pero digamos que esto lo que nos permite es justamente tener esas correlaciones para calibrar el modelo y tener menos riesgo de base. Y bueno, aquí un ejemplo de justamente que no lo decimos nosotros, sino queríamos compartirles un video de testimonial de el programa y un poco de los resultados que hemos tenido. Creo que el sonido no se oye, Álvaro, no, A no ver, sé. sí, vamos a intentar a ver si funciona, me avisan. Nadie está preparado a un cambio climático. El invierno es malo por la floración y verano es también, cuando es demasiado verano, también es malo porque nos perjudica, el cabello se seca, nos ataca la broca. Si nosotros no nos hubiera llegado un auxilio o un pago de un seguro de cosecha o de un seguro de café, en este momento estaríamos recurriendo a préstamos en el banco porque a la finca no se le puede faltar con los abonos y con los pagos que hay que hacer diario de la finca. Este año recibimos muchos pagos para hacer compra de equipo para el beneficio del café. Pues el dinero de café seguro pues lo voy a invertir en volver a comprar abonos para abonar la finca. La invitación es para todos los cafeteros de Colombia. Se acerquen, que pidan información y que puedan acceder a este programa que hoy por hoy es necesario, dadas las condiciones en que estamos y sometidos al cambio climático y a condiciones adversas que reducen nuestros ingresos como agricultores. Muy bien. Pues finalmente para cerrar la exposición, la verdad es que esta, este, esta metodología de diseño de seguros paramétricos tiene varias fases, como lo vieron, no solamente el componente de la plataforma y un poco la parte técnica, sino también tiene un componente muy humano y social. Nosotros tenemos un enfoque social, nuestros reaseguradores tienen un enfoque muy social, y la verdad es que tenemos, digamos que toda la intención de desarrollar este tipo de programas en conjunto con los clientes. Al final, el mensaje después de todo esto es, hay que ir a hablar con Doña María, sentarse con ella, entender muy bien cuál es su necesidad y a partir de eso, digamos que todas las herramientas, la información satelital ya existe, todo eso ya está inventado. Lo más difícil es encontrar ese modelo de distribución ideal para poder llevarle esa solución a ese cliente final. Entonces, te doy la palabra nuevamente, Álvaro, para cerrar. Gracias. Sí, sí, yo quería terminar con dos láminas, que es un poco lo que hemos visto y hemos analizado particularmente en el caso de Ecuador, de cómo podrían aplicar los seguros paramétricos. Bancos y financieras es algo que vemos que está teniendo bastante auge en todos los países de Latinoamérica. Acá generalmente, ¿cómo funciona? Generalmente la suma asegurada es el valor del préstamo por el periodo de un año. El tomador de la póliza puede ser un banco o el cliente final. Y acá lo que hacen los bancos o piden este seguro es para justamente reducir la morosidad y asegurarse que estas indemnizaciones puedan ser para el pago de deuda, ¿no? Y es algo que está funcionando bastante bien en algunos de los países.
En el caso de turismo, hemos comentado acerca sobre todo del ecoturismo. Ustedes tienen la ventaja de tener Galápagos, y también hemos desarrollado productos para el turismo, que es, por ejemplo, en la suma asegurada es el valor de las reservas. Todo es súper flexible, pero simplemente para darles un ejemplo. Y acá básicamente es como un seguro de lucro cesante, ¿no? Que en casos de, por ejemplo, de algún riesgo climático que amerite cancelación de reservas, podría entrar un seguro paramétrico para que pueda dar un apoyo a estas empresas de turismo. Todo lo que es banano también se podría hacer muy similar a lo que Nicolás había explicado con el caso de doña Marleni. Podemos hacerlo por igual. Creo que uno de los riesgos que hemos visto en otros países que le afecta al banano son los vientos, que también se podrían hacer. Y lo mismo aplica para el cacao. El cacao es algo también sinónimo de Ecuador, de lo que ustedes exportan más. Y también se puede hacer un programa que nosotros ya lo hemos hecho también en algunos de los países, sobre todo en Asia. Y lo otro que podría funcionar es para el camarón y el pescado, ¿no? En el camarón, creo que lo que principalmente les puede afectar a las empresas de camarón es la temperatura del mar. Cualquier variación de temperatura del mar puede ameritar una pérdida de producción. Entonces, también se puede desarrollar un producto para esos casos. Y para terminar, se podría hacer un producto paramétrico para los pescadores, o sea, lo que es el pescado, porque obviamente cuando hay oleajes anómalos, muchos de ellos dejan de trabajar y por ende pueden dejar de recibir ingresos, ¿no? Entonces, en esos casos, los riesgos que se podrían ofrecer es oleaje, vientos, entre otros. Entonces, un poco para darles ejemplo que Ecuador tiene muchísimo potencial para, en general, los seguros paramétricos y bueno, para cualquier cosa que necesiten, este es mi contacto, me pueden escribir a mi correo, a mi celular, también por WhatsApp. Y bueno, agradecer a FEDESEC por la invitación y por la oportunidad de poder mostrarles un poco acerca del impacto que tienen los seguros paramétricos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás, Álvaro, una vez más. Excelente toda la explicación que nos han dado esta mañana. Tenemos algunas preguntas que les voy a ir haciendo para que ustedes, por favor, nos vayan resolviendo. A ver, dice, el análisis de riesgo base, ¿con qué corte temporal se hace? ¿El corte temporal depende del riesgo cubierto? Esa sería la primera. Vale, si me permiten, vale, voy a responder esta. Em, el análisis depende del producto, definitivamente. Digamos que hay dos tipos de producto generales, tres tipos. Ujú. Uno es el de interrupción de negocios, es decir, no agro, y esa interrupción de negocios sobre todo es para microempresas o digamos que diferentes tipos de clientes y dependiendo también del riesgo, exceso de lluvia, temperaturas altas. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa en India donde cubrimos las altas temperaturas para para un grupo de mujeres que vende sus productos en la calle. Y cuando la temperatura pasa a los 40 grados, que es bastante, se les activa el seguro y les genera una indemnización a las mujeres pagándoles el día de trabajo. Entonces, digamos que es un producto bien innovador, bien diferente, y que eso hace que digamos que el análisis que hicimos anteriormente, pues tenga sentido con el pago. ¿Qué descubrimos? Que las mujeres, cuando la temperatura es tan alta, primero se enferman. Entonces, digamos que es riesgoso para sus vidas el tema de estar en la calle con esas altas temperaturas. Pero también su ingreso se ve afectado. Es decir, cuando hay tanta temperatura, pues la gente sale menos y su ingreso se ve afectado. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Pues hagamos un seguro que les pague el día de trabajo, con eso ellas no se ponen en riesgo y también están, digamos que manteniendo su ingreso promedio del día, y les cubre el tema. Esto lo hicimos con la Fundación Rockefeller y
pues es un programa muy social, pero que tiene sentido a la hora del desarrollo. Entonces, para responder la pregunta de el riesgo de base, Ujú. depende del producto. Cuando es agro específicamente, se debe mirar muy bien esas ventanas fenológicas del producto, saber cuáles riesgos afectan qué momentos, y eso hace que el riesgo de base se controle de una gran manera y que se evite las subjetividades. Esto también es súper importante. Ningún seguro es perfecto. Este seguro tiene algunos, no sé cómo se llaman la palabra en español, pero un trade-offs, y es cuando, digamos, se tiene este seguro que tenemos los satélites y la objetividad de si es más de 100 se le activa el seguro y le pago, pues se está evitando tener subjetividades. No sé si en Ecuador les haya pasado, en Colombia nos pasó un montón hace muchos años, que había, digamos que, imprecisiones de los agrónomos en campo. Incluso hubo hasta casos de corrupción donde hubo temas donde las aseguradoras pues terminaban pagando por siniestros que no ocurrían justamente porque tenían subjetividades en la evaluación. Entonces, como decimos, a veces son unas por otras, unas cosas que ganamos por otras que sacrificamos en el seguro, pero tratamos de que ese riesgo de base esté siempre mitigado a lo máximo y que el producto sea lo más objetivo posible. Ujú. Muchas gracias. Bajo su experiencia, ¿qué siniestralidad ha tenido este seguro paramétrico en lluvia, en agricultura, etcétera? Han habido diferentes tipos, los años críticos de excesos de lluvia, hemos pagado hasta el 100% de los clientes han recibido indemnizaciones, y eso es hablando de 20.000 clientes en un solo año, Ujú. casi superando los 5 millones de dólares en una ventana solamente fenológica. Em, Normalmente se modela con una siniestralidad del 60-65%, dejando mucho espacio para la siniestralidad para que el producto se active de manera frecuente, pero sí varía dependiendo de la región también. Puede ser el mismo país, pero sí. Muy bien. También nos consultan. ¿Este es un producto que definitivamente se debe comercializar por medio de canales masivos? Sí, normalmente depende también de la estructura que tenga la aseguradora, pero nos hemos dado cuenta que es tener un solo agregador, agrupador de los clientes, pues hace que el producto sea mejor. Individualmente requiere mucha atención al cliente, mucha educación, y ninguna aseguradora tiene tanta infraestructura, digamos que para esa atención. Entonces, normalmente trabajamos con agrupadores, bancos, microfinancieras, cooperativas, comercializadores. Ujú. Muy bien. También queremos saber si en su consideración ustedes piensan que el Ecuador ya tiene toda la información necesaria para poder tarificar un paramétrico de forma adecuada o no. Sí, 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 ya están más que listos. Ujú, De hecho, estamos en este momento haciendo un programa con uno de nuestros dueños, que es Marsh, y Guy Carpenter, que es un broker de reaseguros, con otras compañías de seguros, ujú, y con las Naciones Unidas, justamente estructurando un proyecto de seguros paramétricos para implementarlo en el país. Entonces, sí, sí se cuenta con toda la información. Hay que mirar es muy bien el tema de regulación, que seguramente ustedes ya lo han hablado en otros escenarios. ujú. También nos consultan a través de qué ramos se contrata y qué aseguradoras en el Ecuador las suscriben. No sé si tengan ese. El ramo depende también de la estructura organizacional de la empresa, pero sobre todo agro, a través de agro, interrupción de negocios a través de patrimoniales, y digamos que dependiendo de la regulación y de la estructura de la empresa, pues depende. Pero
En Ecuador en este momento hemos hablado con un par de aseguradoras, no más, em, y pues prácticamente están listas y sobre todo tenemos iniciativas agro. Hasta el Ujú, momento no hemos evaluado otras en Ecuador específicamente, aunque es posible, los datos ya los tenemos nosotros. ujú. También nos hacen, ¿cuál es la diferencia en costos de este seguro paramétrico versus el tradicional? Vale, entonces en precio varía también dependiendo del producto. Ujú, Yo creo que en agro específicamente podemos llegar a valores muy similares a los de tradicional y en algunos casos menos. Hay escenarios donde tenemos tasas de 4 o 5% por riesgo, dependiendo, hay que hacer un análisis específico. Si es un producto como estos, podemos llegar al 12, 10, hay casos del 15, pero porque el cliente mismo nos los pide, que quieren pagos más frecuentes, depende del subsidio, ujú, pero eso es en precio de seguro. del seguro. Dice, ¿en los seguros paramétricos se establece algún deducible igual que en los seguros tradicionales? Excelente pregunta, no lo dije y pido disculpas. No tiene deducible, es automático, digamos que no, como no requiere validación ni nada, es un parámetro preestablecido, no se requiere deducible. No se requiere, muy bien. El costo comercial, su composición porcentual a la tasa de riesgo más la administrativa, ¿cuánto es para la comercialización? También es un tema costos. Hay que ver el caso puntual dependiendo Puntual. también. Ujú. Y en el sector turístico, ¿se puede asegurar únicamente estructuras, hoteles, hogar, empresas, en la línea costera por maremotos o tsunamis? ¿Es Sí, posible? entonces, importante es esta aclaración, no se asegura la infraestructura como tal, porque lo que estamos asegurando aquí es el clima. Estamos estableciendo unos parámetros de lluvia, de temperatura, etcétera, de una variable climática. Mm, Entonces, no sería la infraestructura como tal, sería la variable climática. Pero sí se puede hacer una correlación con eventos que afecten el ejercicio del turismo. Entonces, cuando la lluvia, por ejemplo, dura 2, 3 días a partir de X, pues eso afecta el turismo y se puede generar una compensación, por ejemplo. muy bien. Voy a hacer una última pregunta en honor al tiempo. ¿Creen ustedes que el sistema de indemnización es justo y apropiado para los asegurados? ¿Qué problemas se pueden encontrar al momento de la ocurrencia de estos eventos? Vale. Aquí no soy abogado, de pronto los abogados me corregirán, pero la naturaleza del contrato de los seguros tradicionales es indemnizatoria, es decir, que tiene que haber una prueba de un daño para generar un pago. En los seguros paramétricos, la naturaleza del contrato es compensatoria, es decir, no se necesita esa prueba y como está preestablecido el valor que a partir de X le pago tanto, pues digamos que es una manera transparente de, desde el comienzo, se sabe cuánto se le va a pagar si ocurre ese evento. Entonces creo que desde mi punto de vista es muy justo porque cuando se está tomando el seguro en el momento cero, yo sé cuánto exactamente me van a pagar si esa variable ocurre. Entonces es muy objetivo y muy transparente. Em, ¿Qué puede ocurrir? Que es un poco lo que mencionaba el riesgo de base, que haya casos que tratamos de que sean lo menor posible, donde un cliente no se vea tan afectado por el evento climático que ocurrió y reciba un pago, o lo contrario, que el evento climático haya sido fuerte y de pronto no reciba un pago tan grande. Pero igual que en el tradicional existe ese riesgo, al final puede que el productor en la evaluación que se hace, pues no reciba pago e igual haya tenido daño. O por ejemplo, en Doña María, en el anterior, que su planta no se le murió, pero tenía seguro, tenía el
seguro tradicional, no se le murió la planta, pero sí perdió en producción y el seguro nunca le pagó. Entonces, incluso esto pasa con algunos seguros de gobiernos en Latinoamérica que tienen seguros catastróficos y al final terminan pagando más en peritajes, viendo uno las estadísticas, pagan más en peritajes que en indemnizaciones. Entonces, esto ocurre en todos los seguros, no solo en los paramétricos. Ahí la clave está es en hacer ese diseño, digamos que, y mitigar ese riesgo lo más que se pueda. Muy bien, de acuerdo a su experiencia, Nicolás, ¿cuánto tiempo toma diseñar un producto paramétrico hasta poder comercializarlo? He tenido casos de una semana y he Ujú. tenido casos de 6 meses. Depende de la rapidez también del cliente. Nosotros podemos tener un modelo en 2 días. No tiene, digamos que ningún problema. Capacidades de reaseguro ya las tenemos preaprobadas para la región, incluso para Ecuador mismo. Así que ese no sería como tanto el inconveniente. Lo más difícil es hacer esa distribución. ¿Quién es el tomador? ¿Quién es el asegurado? ¿Y quién es el beneficiario? Ese es el reto más grande a la hora de establecerlo. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Vamos ya a cerrar. Les agradecemos a todos por su presencia. Les voy a pasar inmediatamente con Patricio para que él haga el cierre de este importante evento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias primero a todos los que han tenido la paciencia de estar más de una hora, hora y media en este evento. Creo que el tema es muy interesante, llama mucho la atención y hay mucho interés por captar un poco conocimiento, ¿no? Eh, Habían algunas inquietudes que están más enfocadas en el tema regulatorio y en eso FEDESEC informa que estamos trabajando con nuestras autoridades a fin de buscar los mecanismos adecuados para que este tipo de seguros pueda ser implementado en el país sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Y obviamente dentro de eso también el apoyo de empresas como Blue Marble y sus expertos también juegan un papel importante, especialmente por la experiencia que ya tienen en otros mercados que han demostrado tener un impacto positivo, ¿no? Eh, en estos propósitos de proteger mejor a la sociedad. Muchísimas gracias a todos, Nicolás, Álvaro, la verdad que ha sido muy provechoso, de mucho interés y estamos seguros que es un tema que seguiremos discutiendo y ojalá que en el menor tiempo posible podamos ya tener implementaciones en el mercado ecuatoriano. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias a todos. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.